Hola, en este vídeo os voy a enseñar a enlosar un suelo exterior, un trabajo que seguro que con ayuda de este tutorial podréis hacer sin ningún problema. Además lo haremos intentando gastar lo menos posible en herramientas. Concretamente voy a enlosar esta parte del patio que está en forma de L, de color amarillo albero. Lo primero que vamos a hacer es medir el terreno para saber qué cantidad de baldosas tenemos que comprar. Como la zona a enlosar está en forma de L, vamos a dividirlo en dos rectángulos que mediremos por separado. Estas son las medidas de cada uno de ellos en centímetros. Multiplicamos base por altura y lo pasamos a metros. Después sumamos ambos rectángulos para conocer el área total. Nos da 11,6 metros. Como habrá baldosas que habrá que cortar, calculo que al menos necesitaremos unos 14 o 15 metros cuadrados. Además de las baldosas necesitaremos cemento cola, unos 4 kilogramos por metro cuadrado, un cubo para hacer la mezcla, una llana con dientes de 8 milímetros, mortero coloreado para el lechado, en nuestro caso lo he comprado de color gris. Para cortar las baldosas, aunque lo ideal es un cortador manual, yo voy a utilizar esta amoladora con discos de diamante. El motivo es que un cortador que sirva para baldosas de piedra, que son las que vamos a poner, cuesta demasiado caro. Y esta amoladora ya la tenía en casa y me puede servir perfectamente. Además usaré estas juntas de plástico para controlar la separación entre las baldosas. En enlosados exteriores, la separación recomendada es de 3 milímetros, por tanto las juntas serán de 3 milímetros. Es importante elegir bien la zona por la que vamos a empezar a colocar las baldosas, de forma que haya que cortar el menor número de estas posible y además las cortadas estén en las zonas menos visibles. Es aconsejable colocar las primeras baldosas antes sin pegarlas para tener una vista previa y así poder corregir posibles errores cuando aún tienen más fácil solución. Comenzamos a hacer la mezcla. En el saco de cemento nos dicen que se debe de añadir unos 7 litros de agua por saco. Como el saco tiene 25 kilogramos y yo no tengo un cubo tan grande, lo que haré será llenar de cemento hasta 3/4 del cubo y añadir agua progresivamente hasta conseguir una mezcla homogénea. Como veis, el amasado lo estoy haciendo con la mano, y es que un mezclador cuesta un dinero que no me merece la pena gastar. Es muy importante usar guantes para esto para evitar daño en nuestras manos por la erosión del cemento. Aplicamos la mezcla en el suelo y la extendemos. Podemos hacerlo con la llana o también con las manos. Ahora sí, con la llana hacemos el rayado. Lo haremos en línea recta para que al colocar las baldosas el cemento se extienda de forma uniforme, evitando la formación de bolsas de aire y evitando así posibles roturas o despegues en un futuro. Colocamos las primeras baldosas comenzando por los bordes. Metemos entre ellas las juntas. Y juntamos las baldosas dejando que las juntas marquen la separación. Las nivelamos para evitar en lo posible los escalones entre ellas, ayudándonos de un mazo de goma o en su defecto un martillo de goma, con cuidado de no romperlas. Si dejamos el trabajo de un día para otro, retiramos el cemento que rebosa por los bordes, ya que si dejamos que se seque, este impedirá que las nuevas baldosas asienten correctamente. Si olvidamos hacer esto, habría que coger cincel y martillo y retirar el cemento seco. Es hora de comenzar a cortar baldosas. Lo primero será medir una por una el trozo que tenemos que cortar. Medimos el espacio que hay entre la baldosa contigua y la pared y lo llevamos a la baldosa a cortar. Además añadimos unos 4 milímetros para incluir los 3 milímetros de separación más otro de margen. Aconsejo numerar cada baldosa para saber después dónde va cada una. Como dije antes, vamos a utilizar una amoladora manual con un disco de diamante. Para salvar esta toma de agua me he inventado esta doble L. Hacemos la mezcla
la extendemos, la rayamos y colocamos las baldosas. Ya están todas colocadas. Si hemos dejado manchas de cemento, las quitamos ayudándonos con un líquido especial para estos casos. Ahora solo nos queda aplicar el lechado. Con una bolsa de 5 kilos tendremos suficiente. Hacemos la mezcla de la misma forma que el cemento, pero esta vez algo menos espesa. Para este tipo de baldosas tenemos que aplicarlo directamente en las juntas, procurando no extenderse demasiado al resto de la baldosa. Retiramos el sobrante y con una esponja semihúmeda limpiamos hasta retirarlo totalmente y solo quede el de la junta. La esponja la mojamos y escurrimos continuamente en un cubo de agua. No olvidemos sellar también las uniones con las paredes. Trabajo terminado. Ahora esperamos 24 horas para poder fregar el suelo. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así, por favor, pulsa like. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.